Ramiro Meneses está en este nuevo episodio. 30 años después de Rodrigo D. No Futuro, el actor, director y músico colombiano deshace los pasos y conversa sobre la vida en el barrio, la anarquía, los uniformes, la batería, la comunidad clandestina del rock en Medellín y cómo se convirtió en el punk más famoso del país, con un papel que originalmente no iba a ser suyo, pero que terminó siéndolo por simple convicción. Uno de los más importantes y queridos actores de Colombia, Ramiro Meneses, está en este episodio de El Podcast por Canal 13. Mi estimado Ramiro, es un gusto conocerlo, así sea como a través de lo digital, a través de lo virtual. Es un gusto y es un honor de todos modos. ¿Cómo está? Hombre, bien, Alejandro, igualmente, mi hermano. Óigame, le iba a preguntar, ¿cómo así que está haciendo sol por allá? Porque por estos lados está haciendo frío. No, aquí está haciendo un solazo, una fortuna, pues. Sí. Pero casi todos estos días ha estado haciendo sol a esta hora. Empieza a nublarse o arranca nublado, qué sé yo, a las 10 de la mañana, de 10 como a 12, y luego un solazo buenísimo. Sí. Que usted aclimatado ya completamente a Bogotá, me imagino. ¿Le gusta el clima? ¿Le gusta un poco la diversidad y el temperamento de esta ciudad en términos climáticos o no? No, no tanto, no tanto. Me gusta, lo único que me gusta del clima frío es que te permite usar ropa, que te permite combinar elementos de ropa, accesorios, utilizar desde bufanda, chaqueta, sombrero, gabardinas, o te permite como vestirte, como te arma como todo un look, pero de resto no me gusta, ¿no? El frío me cuesta mucho. Lo que pasa es que pues este es el lugar donde trabajo, sí, en el que llevo viviendo muchos años. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Bogotá? Desde el 87 que llegué aquí. ¿Y usted por qué llegó a Bogotá? ¿O cómo llegó a Bogotá? ¿O las anteriores, ambas? No, yo llegué a Bogotá a conciencia de que quería trabajar en la televisión. No sabía muy bien en qué. La primera opción fue trabajar como asistente de algo, de luces, de sonido, de cámara. Pero también había la posibilidad de estudiar algo que tuviera que ver con arte dramático y terminar actuando en televisión. Finalmente, en las otras no tuve tanto éxito, pero a los 15, 20 días de haber llegado, ya sí apareció un primer trabajo en televisión. En la primera escena me fue fatal, el director se quería arrancar los pelos de la rabia. Y más adelante terminó dándome abrazos y besos y diciendo que yo debería ser su protagonista. ¿Y quién era el director? Se llamaba Juan Camilo Jaramillo, un tipo muy exitoso, un muy buen director. Además, en ese entonces, cuando yo llegué, la mayoría de los directores escribían sus historias. Esta historia que él dirigía era escrita por él mismo. Y yo recuerdo que lo conocí en un apartamento, en una rumba, y hubo como empatía, y él me dijo: voy a escribir un personaje para ti. Y más o menos en 15 días te están llamando. Y efectivamente escribió el personaje, me llamaron, fui a hacer la primera escena y me fue como un culo. ¿Y cómo era el personaje? ¿Quién era? ¿De qué se trataba? No, era un personaje bastante fácil, que era como un punk. Aquí tenían la idea del punk asesino, no del punk músico, sino que todo el que tuviera corte o alguna cadena o chaqueta, para ellos era un delincuente, más o menos. Entonces este punk era la típica idea de lo que pensaban que era ser punketo, ¿no? ¿Cómo llega usted al punk? ¿Cómo entra usted al punk? Yo entro en un proceso grande, como hacia los 12, 13 años. Yo empiezo a escuchar rock,
mm, luego el rock pesado, luego el heavy metal o heavy metal. Y ya más adelante llegaron varias tendencias, ¿no? Llegó el thrash, llegó el metal, llegó el hardcore, llegó el punk. El punk ya había llegado cuando yo escuchaba rock, pero no había mucha información porque los discos que llegaban y las cosas que llegaban eran muy pocas y no era algo tan nuevo que no le gustaba a todo el mundo. Ya más adelante empezaron a ver llegó mucha más información, se conocieron muchísimas bandas y empezó a abrir una apertura. Entonces era o el metal o el punk. A mí el metal, yo trataba de entenderlo, pero musicalmente no vibraba con el metal. Con el punk sí, sus letras me parecieron interesantes, había toda una vaina como medio revolucionaria de cambio, no de queja. Y pues me empezó como a gustar más esta tendencia que era en contraposición de la parte hippie que todavía no terminaba de gustarme, como esa cosa tan floricienta, tan amorosa. Yo no, me daba mucha desconfianza el hippismo. Y el punk pues, me ofrecía como una alternativa de llegar y decir cosas de una manera mucho más contestataria. ¿En qué año empezó a oír punk y cuáles fueron las primeras cosas que oyó? Y lo que oyó al principio era inglés o español. Había las dos. Digamos que la primera banda que yo escuché fue The Clash. Luego vino toda una tendencia de una banda española que tenía dos íconos musicales, dos canciones, dos temas muy buenos. Se llamaba Ramoncín. Ramoncín tenía el Rey del Pollo Frito y Marica de Terciopelo. Marica de Terciopelo es un blues rock muy bien logrado musicalmente, y el Rey del Pollo Frito era mucho más contestatario. Digamos que esas fueron como las dos primeras bandas punks que yo escuché. Te estoy hablando de año, yo creo que eso era 80 más o menos, 80, 78, 80, en esos finales del 70, mejor dicho. Es el momento más importante del punk. O sea, es el momento en el que estalla el punk. Es un momento importante. Desafortunadamente no había mucha información y tocaba conformarse con un pedacito de algo que te contaran en los periódicos. La radio no hablaba del punk, las emisoras no hablaban del punk, pero se sabía que había una corriente que estaba llegando muy fuerte, que tenía unos personajes como los Sex Pistols, pero no se sabía mucho y todo lo que se sabía eran mitos. Entonces, cuando se hablaba de Sid Vicious, se hablaba de un personaje que nadie conocía y de alguna manera todos terminamos copiando una cantidad de información que de pronto era más desinformación que información. El punk también se alimentó mucho pues por el lado británico, sobre todo mencionando a los Pistols y a The Clash, como de la desesperanza posterior a la Segunda Guerra, ¿no? Como que uno lee mucho en los tratados de historia que el punk finalmente fue una respuesta de la juventud a un futuro que no se les cumplió. Y es curioso que haya pasado de la misma forma en estos países, ¿no? Que se haya cumplido también como esa premisa de lo punk a partir de la llegada a la ciudad de Medellín, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de mundos obreros, de mundos de trabajadores, con otro tipo de oportunidades. Es la oportunidad de trabajar con uniforme,
de poder hacer del uniforme una prenda de vestir cotidiana, de mostrar con símbolos la opresión, de mostrar con cadenas, con candados, con tu forma de ser o de vestir o de llevar el pelo, mostrar un poco la inconformidad y mostrar que no necesariamente hay que ser agradable para todo el mundo. Viene de muchas cosas, viene pues de la parte obrera, pero también tienes toda la razón, viene de esa parte de la Guerra Fría, viene de una época en la cual no hay trabajo, la gente viene de una recesión grandísima, el paro, las protestas, viene después de la Guerra de Vietnam, la gente ya no quiere estar en el ejército, no quiere ir a guerras, no quiere sentirse utilizado pues como por el sistema. Claro. Y nosotros, cuando esto llega a Medellín, pues llega también como una oportunidad de ser diferente, porque pues digamos que la parte hippie, la parte armoniosa ya se había vivido con unas bandas y con los nadaístas y que de alguna manera era lo mismo de otra forma. Pero dejaba como esa cosa, pues ese olor a sándalo y a incienso durante todo el día que miércoles, como que necesitaba un movimiento mucho más fuerte que el simple olor a rosas y los vestidos llenos de hongos, a manita muscaria, pintados. Y no sé, nosotros, hablo de nosotros porque éramos un grupo muy grande, los que empezamos con todo el rock pesado, que no era Pink Floyd, pues empezamos como a necesitar otras oportunidades, otras cosas, otras maneras de decir la vuelta, no estaba funcionando el amor, mejor dicho. El amor no estaba funcionando, no estaban funcionando las formas en las que nos estaban tratando de dar ese aprendizaje, no estaban funcionando las flores, lo único que se veía era desesperanza, miseria, asesinatos. Lo único que se veía en Medellín de aquel entonces era problemas, no era lo bonito, ni la paz ni el amor que te había pintado el hipismo. Le iba a preguntar por los uniformes. ¿Alguna vez usó uniforme? No, cuando lo usaba siempre lo usé a conveniencia, lo usé, digamos, en el colegio. Si tenía la camisa de educación física, yo trataba que en lo posible tuviera algún tipo de problemas, estuviera descosiendo, pero que terminara de manga sisa, pero me costaba muchísimo. Yo prefería tener algo que me sacara de la comodidad del uniforme, la pantaloneta más grande, la camisa exageradamente grande o exageradamente corta, o hacerle alguna modificación o ponerle algo que me costaba. Todavía me cuesta mucho el uniforme, no me gustan las agremiaciones, no me gusta pertenecer a sociedades, no me gusta pertenecer a ideas en común, no me gusta defender causas en común, no, yo lo hago de manera individual. O sea, si yo voy a pensar en el bien de los animales, yo lo hago yo solito, no necesito la ayuda de nadie ni la complicidad de nadie para defender un perro, un gato, el derecho de un animal. Es un anarquista por esencia. Toda la vida ha sido así, por eso de pronto encontré en el punk una posibilidad de... Y más que anarquista, yo creo que más es como un nihilismo, no sé, algo me inyectaron en el ADN que me volvió un poco escéptico. Sí. Frente a las corrientes de los seres humanos. O sea, yo cada vez estoy más seguro de que toda buena acción tiene su castigo por algún tipo de efecto, por algún tipo de causa, y lo vemos hoy día. O sea, no es posible que en un momento en el que estamos viviendo, los médicos, que son supuestamente los
los que nos están salvando, pero si el médico vive en tu edificio o cerca en tu zona, se empieza a ver como un enemigo más, como alguien que tiene ya el patógeno. Somos muy extraños, no convivo muy bien con la manera en la que ven los seres humanos esto que se llama vida. ¿Qué despierta su escepticismo? ¿Cuál fue ese catalizador o ese gatillo de la vida? Porque obviamente hay muchas cosas y muchas ideologías o maneras de pensar de uno que nacen de algún punto en la vida, o siempre fue así desde niño, siempre fue escéptico de niño. No, yo creo que es fácil. Mira, cuando antes, por ejemplo, cuando yo crecí en Manrique, yo no crecí en Manrique y en la costa. Cuando yo llego a Medellín, me encuentro con la ciudad, y la ciudad es impresionante. La ciudad está rodeada de personas que son inclementes a la hora de pasar por encima del otro. Y yo recuerdo muy bien, por ejemplo, para subirse a un bus era como si solo existiera un bus, ¿no? Y en ese bus, que era para 30 pasajeros más o menos, o 60 parados y 90 como pueden. Y todo el mundo empuja y todo el mundo quiere entrar y todo el mundo quiere estar por encima de los demás, y se metían por la ventana o se iban colgando del bus. No sé, yo creo que son muchas las razones que le muestran a uno eso, porque además es simplemente un trabajo de observación, el poder ver que es tan opresor el oprimido como el opresor. O sea, los dos se vuelven como una parte, una necesidad, hacen una simbiosis en la cual ninguno de los bandos es bueno. Me parece que mi escepticismo, sin echarle la culpa a la gente tiene que ser así, tiene que existir el bien y el mal, tiene que existir el blanco y el negro, son dos contrastes. La gente feliz es una mierda, la gente que es infeliz también es una mierda. Entonces, cuando tú te das cuenta que los seres humanos tienen unas condiciones en las que no son capaces de vivir consigo mismos, entonces inventan el amor. Y bajo el amor, entonces, estamos cobijados los que queremos pensar que podemos hacer bien. Bueno, son muchos los análisis que yo he hecho como para tomar una decisión, pero creo que lo hice muy acertado. No participo en política, por ejemplo, no me pierdo amigos que están en la política, pierdo amigos senadores, pierdo oportunidades de estar en la política, pierdo oportunidades de hacer cosas en la política, pierdo oportunidades para ser político, pero no pierdo la oportunidad de hacer el bien desde mi alma, desde lo que yo soy, no de una manera como, no sé, no me cuesta ser oportunista. Mire, ¿qué tan grande era esa comunidad de punk en esa época cuando usted entró en la ciudad de Medellín, y qué tipo de estratos había en esa comunidad? Porque yo tengo siempre la impresión de que el punk y el metal se quedaron con el corazón de esa clase popular tan golpeada por el narcotráfico y por la violencia en la ciudad de Medellín. Pero alguien tuvo que haber traído eso, o de algún lado tuvo que haber venido. Entonces también me queda la duda de si de pronto hubo estratos medios o estratos altos que se vincularon activamente a ese fenómeno del punk cuando usted empezó. Hay unos medios, siempre tenía que llegar el primer LP por algún lado. Claro. O por el único almacén que había. Nosotros, cuando empezamos a rockear, éramos un montón de pelados muy, muy optimistas también, porque pues nosotros pensamos en el rock como una salvación de la libertad del individuo, ¿no? No pensamos el rock como algo, no sé, que nos estuviera también uniformando.
No, nosotros lo estábamos pensando como una posibilidad de decir cosas, pero no sabíamos cómo, porque además todo estaba en inglés, entonces no sabíamos inglés y tocaba también inventar a ver qué era lo que decía, y de pronto había alguien que sabía, y entonces esa persona hacía unas traducciones, lo que nosotros convertimos en el primer periódico de rock que hubo en Medellín, que se llamaba Liberación y Rock, en el cual yo no era columnista, sino el dibujante, uno de los dibujantes, éramos otro loco y yo. Él dibujaba una portada, yo dibujaba otro. Cuando J&B promocionaba, además todo eran fotocopias, no era revista propiamente, eran fotocopias, y nosotros ahí se empezó a filtrar las primeras vainas. Digamos que en Manrique, más hacia los cerros, está como un tipo de gestores del rock, ¿cierto? De ahí venimos un combo, más o menos yo le calculo que perfectamente uniendo varias cuadras a la redonda, agarrando de Guadalupe a la 40 y punta, luego hacia abajo, hacia la 45, que es una calle muy famosa, hacia la zona de la estatua gardeliana y de la casa gardeliana. Ahí yo calculo, no sé cuántas cuadras habrán ahí, pero entre todo este combo y este parche habían perfectamente entre unos 70 a 100 personas locales y más o menos unas 300 personas uniendo todas las comunidades de rockeros. Ojo, los rockeros nunca tenían que ver con la delincuencia. Todo era rock, puro rock. Cosa que todavía, mira que los grandes sobrevivientes de toda esa época son entre músicos y rockeros de aquellas fechas. Pero de todas maneras en eso hay ciertos comportamientos sociales, por no llamarlos clases, en los que alguien tenía una persona que vivía en los Estados Unidos y que le mandaba, y eso permitía que se intercambiaran discos, no solamente a través de JBC, creo que se llamaba, J&B, porque los discos eran carísimos, cada acetato costaba una barbaridad, y tocaba comprar lo que llegara, no lo que uno quería, porque, bueno, nuevamente no se conocía mucho sobre las bandas y lo que llegaba, y las cosas nuevas eran muy difíciles de asimilar. Cuando llegan las primeras bandas de punk y de metal en acetato, nos llega primero una oleada de bandas como no sé, como de un metal que apenas estaban haciendo, de Raven, ¿qué otra banda había en aquel entonces? Merciful Fate, Sirith Ungol, bueno, ahí había varias posibilidades de unas bandas que ya no era el cuatro cuartos convencional, sino que era una música como ceremoniosa, ¿no? Pero como dark, toda oscura. Pero todo esto ya llega porque entonces alguien tenía un amigo o en Envigado o en el Poblado que tenía mucha música. Realmente para ser aceptado en cada comunidad lo que se necesitaba era saber mucho de música o tener LP. Si tú no tenías LP, si no tenías un LP, te tocaba conformarte con cassettes. Y al conformarte con cassettes, pues entras en la pirámide ya, no estás en la pirámide de arriba, sino abajito, y si tu cassette era grabado no directamente del LP, sino de cassette a cassette, pues vas quedando más en el piso. Claro, yo me acuerdo de eso, sí. Es una chimba, ¿no? Una chimba, una putería, o sea, ojalá hay uno porque no puede retratar realmente cómo era pero todo era lleno de castas, había unas castas, como el pelo largo, si uno no tenía el pelo largo, pues, y si lo tenía muy, muy largo, quería decir que eras más libre, que tenías
una familia y que eras un rebelde más grande, porque además tenías un colegio que aceptaba que tú tuvieses el pelo así de grande, largo, y bueno, uno se cuidaba más el pelo que cualquier otra persona. Yo recuerdo que yo tuve el pelo más abajo del ombligo y Pantene no me auspiciaba, ni Palmolive. Mire, pero tenía el pelo largo, pero era punk. No, acuérdate que usted empezó rockero. Muy rockero. O sea, muy usted empezó rockero, sí. Lo que pasa es que ya después me mamé del cuento y yo dije, no, mi afinidad tiene que ver más con el punk que de rockero, y me corté el pelo de una. Yo no lo pensé, ni cinco, nunca usé cresta, no me gustó el uniforme. Ok. ¿No le gustó la cresta por lo que representaba de alguna manera para el colectivo? No, porque entonces me parecía a lo que reclamaba. Si yo aceptaba la cresta y vestirme de negro y parecer un punk y ponerme la cadena y el gancho de nodriza, yo no quiere decir que no lo haya intentado, lo intenté, pero yo dije, no, esto no es, yo no puedo armar un personaje para que parezca, ¿no? Yo tengo que ser, simplemente ser. Y empecé, de hecho creo que las camisetas yo las empecé a pintar, yo pintaba mis propias camisetas, no compraba las que tuvieran algún tipo de publicidad para otra banda. No, yo quería mi camiseta que pareciera, pintaba, no sé, carátulas de discos o imágenes mías, o transformaba la carátula del disco, le ponía frase, no sé, pero me costaba muchísimo entrar en un grupo de personas y sentirme como algo de un supermercado que estaba catalogado como punk. Sí, porque de todas maneras ese punk que heredamos o que nos mandaron también tenía un poco esas directrices. Empezó siendo muy social, empezó siendo muy contestatario. Teníamos también en figuras como Joe Strummer a grandes poetas y también libertarios del pensamiento musical, de la ideología punk y todo ese rollo, pero estaban los Pistols muy direccionaditos también por Vivienne Westwood, por Malcolm McLaren. Pero mira que el viaje de Malcolm McLaren fue muy claro. Él puso una marca que se llama Sex Pistols, con unos personajes vestidos para que parezcan los Sex Pistols. Era una marca, y como marca muchos la seguimos, pero no dejaba de ser vístete de. Si tú te pones así, perteneces, así como si te vistes de reggaetonero, o si te vistes de vallenatero, o si te vistes de rock. ¿De qué te vas a vestir? ¿De gimnasta? O sea, la gente critica mucho, pero todos terminamos cometiendo el mismo error y actuamos bajo comunidades, defendiendo principios de comunidades, pero todo es un paquete muy bien armado de una comunidad económica. ¿Qué? O sea, sí. Sí, que todos nos terminamos, si actuamos en comunidad, entonces todos nos parecemos los defensores de los perros, los vegetarianos todos se parecen, los que hacen yoga todos se parecen, los que van al gimnasio a hacer músculo todos se parecen, los rockeros se parecen, las modelos se parecen, todo el mundo termina. No, me resisto. Vivimos en épocas muy homogéneas, ¿no? Es como que todo está muy organizadito. Sí, desafortunadamente, pero el individuo cada vez está más desorganizado. Entonces terminamos pendientes, o sea, es más la información que recibimos hoy día, pero es más la desinformación, porque no sabemos en qué creer. Y como no tenemos un tiempo para pensar, decidimos que los demás piensan por nosotros. Entonces también estamos muy aplanados. ¿En qué momento coge la batería? Yo creo que muy niño. Yo cojo la batería, me empieza a gustar teniendo que ser 8, 9 años.
Y me ha acompañado toda la vida. ¿Y se arma de qué tipo de batería? ¿Cómo empieza a tocar? ¿Qué ollas de la casa dañó? ¿O le dieron batería? No, tenía tapas y tenía canecas plásticas. Con eso y un palo fueron como las primeras, porque además, más que la batería era tambor. Y era tocar el tambor. Tocar el tambor. Y esto viene porque mi familia, por parte de mi papá, mis tíos tenían un conjunto vallenato, muy raro en Medellín en esa época, pero mi familia tenía un conjunto vallenato y yo lo veía y sí, siempre la caja me llamaba más la atención, la caja y el güiro, que era lo único que medio me dejaban tocar, el güiro, y eso porque empezaba a hacerle así, pero por ejemplo no me llamó la atención el acordeón, que era lo que tocaba un tío mío, no, era el tambor, el sonido del tambor. Y ya más adelante se convirtió como en una posibilidad. O sea, cuando ya pude tocar una batería, yo no sabía tocar la batería, no. Yo sabía que ahí, pero y ese pedal, eso debe ser para darle con eso, con el pie. Y este plato que está aquí, pues esto debe ser para pegarle al plato. O sea, eso fue todo un proceso, porque la batería pues tiene muchos elementos y no, realmente yo no tenía conocimiento de nada cuando empecé a tocar. Para mí el redoblante era un tambor y todo era un tambor y los platillos sonaban igual, no importaba qué tamaño tuviese el platillo. Para mí en ese momento pude haber puesto de hi-hat un ride con un crash. Le nació la percusión, de todos modos, le nacía percutivamente un poco. Me nacía la percusión, pero no me atrapó la percusión. Yo no podría tocar tumbadora ni bongos. Los bongos no puedo porque me siento estático. A pesar de que tiene su movimiento, yo no lo concibo. Yo necesito más. Y la batería es un elemento muy complejo, es un instrumento que son 10, 15 instrumentos, cada uno suena totalmente distinto. Uno puede hacer música solo con el platillo o puede hacer solo con el bombo, es muy complejo, tiene mucho trabajo, no es un instrumento fácil, pero lo que sí sé, a pesar de que lo otro tampoco debe ser fácil y debe tener muchas seminotas, sin embargo a mí una tumbadora, un bongo, inclusive el timbal, no me podría quedar en el timbal timbaleando, aunque me parece un instrumento interesante. Algún día aprendería a tocar timbal. Sí, la batería es bien técnica, ¿no? Es muy técnica, está llena de mucha paz, no pareciera. Está llena de mucha paz porque hay que escucharla, hay que saberla oír, no hay que saberla acariciar, tocar. Es muy piano la batería, no tocarla duro se puede, pero suena mejor si uno sabe por qué la toca duro o en qué momento tocarla duro o en qué momento golpear X o Y parte del tambor o del plato. Y además eso está lleno de matemática, es que es muy complejo porque ahí ya cuando empiezan las matemáticas, entonces uno empieza a ver que realmente es un instrumento muy complicado, porque entonces ya tiene otros soniditos muy pequeños y que no se escuchan tan fácilmente, pero cuando los dejas de hacer, hacen falta. Yo siempre he sentido que la batería, yo soy baterista de aire. Yo nunca he tocado una batería, pero soy baterista de aire. Siempre me ha parecido fabulosa la batería y siempre he sentido, so pena de lo que piensen los bajistas, que la batería es un poco el corazón, ¿no? Pues lleva el grupo, obviamente para hacer música tú no necesitas sino un instrumento, pero digamos que en el mundo complejo de una batería, está puesta la cabeza de un baterista, la mente de un baterista que ha logrado descomponer los sonidos en micronotas
que haya logrado descomponer todo su cuerpo para que haga hacia arriba mientras va para abajo y las piernas piensen igual que la mano y todo, digamos que ese entrenamiento en el cual uno entra, hay que meterle matemática. Y cuando aparece la matemática, entonces uno va desbloqueando mundos, como cuando uno juega algo, un videojuego, uno va desbloqueando partes del cuerpo, donde uno termina desbloqueando esta mano que es la izquierda, que es tan perezosa, y uno termina volviéndola muy dócil. El cuerpo termina pensando solo, ya después de que tú descubres un ritmo o el cómo se hace el ritmo, que no es tóquelo, yo lo imito, sino que es si yo le pego a este aquí y este aquí, ¿dónde puedo escribir eso para que esa frase completa uno la pueda entender y tocar y se pueda replicar y suene siempre igual? El mundo de los músicos es bien interesante. En general. El personaje en Rodrigo D, ahora que está cumpliendo 30 años de ser la primera película colombiana en llegar a Cannes, ¿coincidencialmente tocaba la batería o cómo fue? No, la historia es muy simple. Es un tipo que en un edificio, hay diagonal a la Gorda de Botero, que en ese entonces no había Gorda de Botero, el tipo intenta suicidarse, se sube y logra entrar por las oficinas y se mete en la cornisa, y ya cuando todo el mundo ha gritado, desesperados para que no se tire, abajo la gente grita que se tire, otros que no se tire, cada quien lo hace a su manera. Entonces esa crónica sale en el periódico El Colombiano. Esa es la historia de cómo empezó. A esa crónica les de interés a Víctor y a Fernando Calderón. Se hacen una historia para cine en donde a este tipo lo salva la empleada doméstica del piso de oficinas. Ella lo logra convencer que no se tire, diciéndole que pues ya que se va a tirar, ¿por qué no se tiran los dos? Y que si él se tira, ya se tira alguna vaina de esas. Esa era la historia inicial. Yo no iba a ser Rodrigo D. Yo simplemente fui a acompañar a un amigo. Más adelante ellos se dan cuenta, me preguntan por la paqueta. Entonces cuando me preguntan, yo tenía unos palos hechos de una carpintería, no con marca sino profesionales, como ahora, sino que esto era una vaina así más o menos. O sea, la parte, todo era así, la baqueta todo era así, no tenía punta. Unos palos, que era eso. Yo le dije que eran unas baquetas, que tocaba. Yo le dije que punk, eso para ellos era nuevo también. Finalmente los invité a un ensayo. Después del ensayo ya fui observado. Después de 2 meses ya empecé a parecer interesante, porque pues antes ni ellos ni yo nos agradábamos tanto. Finalmente yo empiezo a hacer ensayos como amigo de Rodrigo, y con el pasar del tiempo nos hicimos muy amigos. Juan Guillermo Arredondo, Víctor Gaviria, Ramón Correa y yo. Y empezamos como una comunión de confesándonos nuestros talentos, ¿no? Y el mío era saber mucho de música. El de Ramón era como la poesía, el de Juan Guillermo era la palabra, y el de Víctor toda la filosofía, ¿no? Y empezamos como a unir todas esas cosas, y finalmente el guión fue cambiando, y un día me presentaron el protagonista, de hecho, de Rodrigo D. Y no era el protagonista, pero yo cuando vi el protagonista, yo dije, no es el protagonista. Pensé yo dentro de mí, yo dije, el protagonista soy yo. Y con el pasar del tiempo, casi 1 año de ensayos, un día Víctor hace unas pruebas de maquillaje, vestuario, en video, y pues ahí se tomó la decisión que yo iba a ser el protagonista.
Y ya siendo yo el protagonista, pues cambia el guión. O sea, el guión tiene muchas versiones, solo que ya entró el punk, entró el metal, entré yo, entró la historia, entró la búsqueda de una batería de Rodrigo Alonso, entró todo este universo punk, entró pues gracias a las conversaciones que tuvimos nosotros cuatro. ¿Qué pasó con el otro actor? Ramón desafortunadamente no pudo estar en la película. Ramón ayudó mucho como con el guión. Ramón terminó en la cárcel y posteriormente, años después, nada, se fue. ¿Cómo metieron el punk? ¿Cómo? Es que siento que dio una vuelta, dio 180 grados, ¿no? Dio 180 grados. Yo le daba clases a Víctor de punk los sábados. Los sábados nos reuníamos en una casa y empezábamos a hablar de punk. Yo sacaba discos, le mostraba a Víctor, mira, escúchate esta canción. Y con ese morral lleno de cassettes, en la grabadora yo iba poniendo, yo le decía, escúchate este, escúchate este, escúchate este es inglés, este es americano, el bajista, esto. Yo sabía muchísimo. Creo que eso fue una cosa que perdí con el tiempo, porque yo sabía muchísimo de nombres, bandas, su historia. Me preocupaba mucho por averiguar un poco de algo que encontrara de ellos en los discos, en lo que llegaba, donde metían los discos, en la información que había dentro de la carátula. No sé, era como una inquietud mía, y yo pues le ofrecí a Víctor seguramente más desinformación que cualquier otra cosa, o yo fantaseaba con que sabía, y seguramente le vendí muchas mentiras, porque pues era todo lo que yo creía que era lo que pasaba con aquellas bandas, ¿cierto? Sin saber, no es que no supiera un culo de inglés, pero lo que sabía era lo que me enseñaban en el colegio. Y para mí, yo en el colegio solamente hasta tercero o cuarto yo estudié inglés. De resto, quinto y sexto de bachillerato fueron las clases en francés, porque el colegio tenía convenio en francés, entonces el inglés desapareció. Entonces, imagínate la precariedad de la información que yo le pude haber dado a Víctor. Claro. Óigame, el contexto ese un poco de violencia y de juventud de Rodrigo llega también posterior a su involucramiento con Víctor. Llega por un poco por la información que Ramón y por la historia del barrio y la historia de lo que estaba pasando en Medellín, que no era de sicarios sino de pistolocos. Era una época de violencia donde la gente robaba mucha moto, pero la moto se utilizaba después para robar, para atracar a transeúntes, a gente de a pie. Era Medellín y su moda. Acuérdate la época de Medellín, donde la moda en Medellín era vestir bien. Entonces también mira que la parte textil es muy importante. Lo que pasa es que la gente no piensa sino en un núcleo, pero había que estrenar, había que tener buenos pisos, había y le robaban a uno los tenis. Bueno, todavía se los roban, pero claro. en esa época era bestial. Era importante vestir bien pues sobre todo para la gente que escuchaba más salsa, o de repente palpillo, la moda era muy importante. La moda, el corte de pelo, el estar bien, el tener un buen perfume, y todo eso era la información que tenía más Ramón, ¿cierto? Y así empieza a contarse otro Rodrigo. Rodrigo de siempre existió, Rodrigo de, ¿cierto? Pero lo que no había llegado era el no futuro. Entonces, nosotros llegamos para completar la otra parte de lo que nos estaba contando. Entonces, Rodrigo de no futuro.
Me tengo que ir, hombre. Ah, qué embarrada, porque Está bueno, está bueno. porque está buena la historia, pero antes de irme necesito preguntarle un par de cosas. La primera es, ¿qué pensó el punk o ese establecimiento? Porque finalmente lo hemos mencionado durante todo este relato, durante todo este diálogo que hemos tenido, y es que usted siempre ha vivido individualmente sus propias causas, ha logrado algo que yo creo que es muy difícil de hacer sin importar a qué ideología adhiera uno, pero de todos modos, pues el punk, siendo un movimiento, ¿cómo lo vio después? Cuando usted se volvió notorio, reconocido, y yo pensaría que el punk más famoso que dio este país. Yo pienso que causé mucho esquemor, pero es que la gente no es feliz viendo individuos, la gente es feliz viéndote empastelado en un grupo, viéndote metido dentro de un gremio o de algo. Yo viví mi vida, yo siempre he tratado de vivir mi vida. Le amo profundamente lo que hice, lo que hago, y las cosas creo que están ahí. Yo creo que la música que se hizo y las cosas que se dijeron fueron lo suficientemente honestas. Cuando yo llego a la televisión, a un medio más visible que la televisión, pues muy, muy complicado, pues seguramente es muy extraño, ¿no? Un punk que detesta el sistema, que no sé qué, que no sé cuántas, llega a la televisión, entonces ya no es punk, ¿cierto? Pero yo lo debato poniendo otros punk que no son punk. Bukowski, por ejemplo, pero entonces habría que leer Bukowski. Habría que leer algo más de los tratados nadaístas, habría que hablar un poco de los anarquistas, habría que hablar de personas que sin la indumentaria o el rótulo de punk son mucho más punk que un punk. Pero a mí no me importó porque pues mi intención no era ser un sacerdote o ser un político o ser un líder para que me siguieran. Yo nunca he pretendido que nadie me siga. Y yo desde ese punto de vista dejo de pensar en lo que piensen los demás. La música está ahí, la música salió adelante, seguimos tocando, seguimos en ocasiones reuniéndonos con la banda y lo hacemos, y todos sabemos cuando nos conocemos, cuando nos volvemos a ver, nos reconocemos y sabemos que no hemos cambiado nada, tenemos más edad, pero seguimos siendo la misma mierda que antes, seguimos siendo unos individuos muy claros con lo que se hizo y con lo que somos, y nos respetamos mutuamente. Creo que cómo nos hemos ganado la vida cada uno, pues es una decisión, no sé si del destino o personal, pero no podría definir cómo pensaron los demás o qué pensaban, pero seguramente no fue muy agradable la llegada de esa noticia. Pero es como cuando se embaraza la que más le gusta al barrio, ¿cierto? Todo el mundo la empieza a detestar y la vida de ella no importa. Es cierto. Oiga, Ramiro, ¿ya pudo convertir los victorinos a Instagram? Voy a poner escenas, lo que pasa es que eso tiene derechos, los victorinos tienen derechos que además no puedo tocar, sería meterme en un gravísimo problema, y además que conozco a los propietarios de esos derechos, entonces ellos tampoco lo van a hacer, porque los victorinos es un clásico costosísimo, o sea, ellos que tienen eso, tienen un cofre que es los victorinos. Y pues yo puedo poner escenas. Soy muy afortunado al tenerla completa porque yo hice una versión para los Estados Unidos de los victorinos y pues me tocó ver nuevamente la serie, entonces todo me lo pasaban en DVD como para refrescar un poco el tono que queríamos, que no se logró, pero pues que sirvió de referencia.
Oiga, usted arrancó el año enfermo. Yo vi también en Instagram que tuvo influenza. Yo creo que tuve coronavirus, ¿Sí? más que influenza, ¿Será? sí. Sí, de hecho estoy pensando muy seriamente en llamar a una de estos sitios a ver si me hacen la prueba, porque entonces debo haber desarrollado anticuerpos que le pueden servir a otras personas. Pero todos mis síntomas fueron muy largos. Estoy hablando que yo empecé el 28 de diciembre muy mal y solo hasta el 14 de enero estuve fatal en urgencias. Duré casi 2 meses recuperándome, cosa que no fue fácil. Todos los síntomas, el dolor de cabeza, la fiebre de más de 38, los pulmones ya colapsados con la neumonía, con la saturación por debajo de 85, o sea, estuve a punto de morirme. Fue muy heavy, la recuperación no fue fácil, queda uno con los pulmones, no es que uno no pueda respirar, uno puede respirar, pero la calidad de aire que uno respira no oxigena los órganos internos, entonces no te oxigena el corazón, no te oxigena bien la mente, no te oxigena los riñones y por eso puedes perder el hígado, los riñones, una embolia, el corazón, por eso sufres otras cosas con la falta de oxígeno. Queda diezmado. Queda uno muy mal, pero lo que pasa es que envenenas el oxígeno. Al no tener una buena saturación, tú envenenas tu propio aire porque no hay oxígeno, es un oxígeno malo y eso se va a la sangre y entonces la sangre se encarga de distribuir esa vaina y empieza uno a morir de muchas cosas, no solamente de falta de aire. Había estado fuera del país, yo vi que estuvo en París, estuvo en varios lugares en diciembre, ¿no? Estuve en varios lugares entre noviembre y diciembre. Y no sé, mira que ahora descubrieron que en Estados Unidos que el coronavirus no había llegado en enero como se presumía, sino mucho antes. Sí, noviembre, diciembre, sí vi por ahí. Sí. ¿Y en qué momento empezó a sentir síntomas cuando usted regresó a Bogotá? Yo que estuvo en salí Red Rocks, estuvo en París, ¿no? No, pero en París no estuve en Vegas. En Las Vegas. Okay. Entonces ya cuando en Las Vegas, pero en ese entonces no tuve como mucho contacto extraño, pero sí más me fui a Orlando, me hice como un tourcito a pueblos, Orlando, pueblitos de la Florida, como ir conociendo toda esa zona en auto. Y pues imagínate lo que uno puede conseguir por ahí. Sí. Última pregunta, pero definitivamente hay que repetir esta conversación porque se queda faltando como la mitad de la historia y sin embargo no nos queda tiempo, pero ¿cuál es su baterista favorito por estos días? No sabría decirte, ahora estoy estudiando, a arrancar a estudiar a Colayuta. Uy, ese man toca muy chévere. Y a Porcaro también. Ese es como que ahora ando como en un proceso de... A mí me gusta mucho el funk porque tiene esa cosa negra que los blancos no tenemos, que es maravillosa, que tiene el tumbado, tiene la sangre. Sí. Entonces estoy como estudiando cada vez una batería más compleja, más llena de problemas, más llena de cosas para solucionar y pues ando como en eso, pero soy muy malo para retener especialistas en la batería. Hay gente muy, muy buena, muy Yo-Yo Meyer, o sea, hay una cantidad de bateristas muy, muy grandes, muy tesos, que seguramente uno nunca será.
pues Colaiuta y Porcaro son un muy buen punto de partida para una exhaustiva investigación y yo le voy a dejar 2 nombres también para que se entretenga. Uno de ellos que se murió ayer, que es Tony Allen, el baterista de Fela Kuti. Tony Allen, sí señor. Ese personaje, ahí estaba oyendo el disco que publicó en febrero, tremendo disco el de ese señor. No, es que hay una gente, muy tesa, muy tesa. ¿Viste ahora en el concierto de Scorpions en Whitesnake, un baterista de 70 años que uno dice, eso es mucho... no lo vuelvan a traer, es una humillación. Eso es mucho concierto el que se fajó Scorpions acá, ¿no? Sí, siendo mucho más grande Whitesnake con su concierto, ¿no? Como que ahí yo sentí que Scorpions, yo ya los había visto, pero ahí ya los siento uno muy mermados. Pero la otra banda que muy pocos la conocían, sin embargo, rescató, yo te digo que yo hacía rato no veía tocar una banda tan bien como esa. Un clásico maravilloso. Me gustó más que Scorpions. Le dejo el otro, Yusef Days. Se lo voy a poner en un comentarito en Instagram para que lo busque, que tiene un disco. Mándamelo, mándamelo. Es que salió hace un par de semanas. Yo te creo que tú sabes bastante. Oiga, Ramiro, gracias por tomarse el tiempo. Le mando un gran abrazo. Espero conocerlo personalmente muy pronto. Y de nuevo, es un placer y un honor, un orgullo conversar con usted aquí en esta edición del podcast por Canal 13. Dale, Alejandro. Quedamos conectados, hermano. Y claro, cerveciamos. Hablamos. Mucha suerte. Chao. Chao, suerte, gracias.